Piensa en esto por un momento. ¿Qué se necesitaría para quitarle la vida a alguien? ¿Qué tendría que haber hecho esa persona para que tú lo arriesgues todo y te vengues haciéndole pagar el precio máximo? Mientras ves este vídeo, tienes dos opciones. Puedes ignorar fácilmente las preguntas que acabo de hacer y seguir con tu vida como si nada de eso fuera a suceder, o bien pensar que, en 2002, cierto arquitecto y padre de familia ruso llamado Vitaly Kaloyev no tenía ese lujo. Con la velocidad vertiginosa de un jumbo jet en caída libre, la misma pregunta que hice hace unos segundos se estrelló ante él, y después de 2 años, la respuesta que eligió conmocionó a todo el mundo. Sí, hablo de la tragedia que llevó a Vitaly Kaloyev al límite y lo hizo cometer uno de los asesinatos más controvertidos de la historia reciente. Un crimen que dividió a la opinión pública en dos facciones distintas, con respuestas polares opuestas a esta pregunta en particular. ¿Estuvo justificado el brutal acto de Vitaly Kaloyev? Si le preguntaras al propio Vitaly cuando comenzó realmente su vida, él siempre señalaba este momento de la historia. Septiembre de 1989, en la familiar oscuridad de un cine ruso. Y si le preguntaras cuándo terminó, te llevaba a la sala de llegadas del Aeropuerto Internacional El Prat, de Barcelona, el 2 de julio de 2002. Antes de 1989, Vitaly Kaloyev ya se había construido una carrera como arquitecto y era considerado uno de los mejores en su distrito. Tenía su propia empresa de construcción, había diseñado y ayudado a construir más de 100 casas en su comunidad, incluida su propia espaciosa mansión de ladrillos rojos de 3 pisos. Había un equivalente ruso del sueño americano, y este lo era. Sin embargo, todavía faltaba algo, una familia. Todos los que conocieron a Vitaly hablaron de él como un hombre apasionado y trabajador que se entregaba por completo a todo lo que tenía cerca para dedicarle su tiempo y sus fuerzas. Y fue esta devoción casi neurótica por las cosas que amaba lo que llamó la atención de Svetlana, una profesional igualmente apasionada, y la mujer con la que eventualmente se casaría. El romance de Svetlana y Vitaly comenzó en reuniones de negocios. El profesionalismo de ella dejó a él asombrado, y cuando descubrió que ella también tenía un lado humorístico, se enamoró perdidamente. No perdió el tiempo y la invitó a salir al cine. Fue en algún momento de diciembre, en la familiar oscuridad de un cine del que hablamos antes, que Vitaly se dio cuenta de que había conocido a su alma gemela, la mujer con la que quería pasar el resto de su vida. Por suerte para él, Svetlana también sentía lo mismo. Se casaron y decidieron formar una familia. Incluso aunque Vitaly era un hombre increíblemente ocupado, no tenía intención de holgazanear ni como marido ni como padre. Era devoto a Svetlana y no paraba de invertir en la familia que ya estaban construyendo juntos. Una vez más, Svetlana compartía los mismos valores con él. En 1992 nació su primer hijo, Konstantin. Vitaly se mantuvo fiel a sus palabras y se sumergió por completo en la vida de su hijo. Konstantin era dinamita en la comunidad. Era enérgico, amaba el aire libre, disfrutaba muchísimo de la ciencia y los dinosaurios, y se mostraba increíblemente prometedor en el juego de ajedrez, un juego en el que su padre también era un maestro. En una ocasión, el joven Kaloyev le rogó a su padre un telescopio, y Vitaly prometió regalárselo. Sin embargo, esta era una promesa que el viejo Kaloyev nunca llegaría a cumplir sin que fuera culpa suya. Entonces vino la pequeña Diana, la segunda hija de Vitaly y Svetlana. Si le preguntaras a Svetlana, ella te decía que Diana nació de una promesa que le hizo a Dios. Después del nacimiento de Konstantin, quería desesperadamente una hija, así que durante años visitó su iglesia local y oró, y después de 6 largos años de espera, en 1998, sus oraciones fueron respondidas y nació la pequeña Ángel. Su hija era una niña hermosa e inteligente, quien tenía un afecto absoluto por su padre. Algunos años después de su nacimiento, mientras su padre tenía un contrato de trabajo de 2 años en España, la pequeña Diana exhibió este afecto memorizando el número de teléfono de su padre y llamándolo durante horas y horas. El contrato de trabajo en cuestión surgió por necesidad. Vitaly no era el tipo de hombre que salía de su país por cualquier trabajo. No tenía motivos para hacerlo y tampoco le gustaba la idea de estar lejos de su familia, pero no hacía mucho que había atravesado tiempos difíciles. Después del nacimiento de la pequeña Diana, Vitaly cayó en un pozo y se rompió una pierna mientras estaba en el trabajo. Este accidente lo obligó a ausentarse del puesto durante meses, renunciando a varios proyectos en el proceso, y debido a la naturaleza implacable y en constante movimiento del mercado de la construcción, su empresa constructora sufrió y se doblegó.
Con el tiempo su pierna se curó, pero Vitaly estaba sin trabajo y sin ingresos, así que cuando recibió una oferta de trabajo de 2 años para ayudar a construir una mansión para un ruso rico en España, tuvo que aceptarla de una. El trabajo aceleró su recuperación financiera, por lo que Vitaly se mudó a España en el año 2000. En ese momento, su hija tenía solo 2 años y su hijo 8. Fue una decisión dolorosa para él, pero necesaria cuanto menos. Esos 2 años de ausencia fueron largos y sufrió mucha nostalgia. A pesar de que regresaba a casa algunos fines de semana o días festivos para ver a su familia, quería estar cerca de ellos constantemente. Sus hijos crecían rápidamente y el tiempo pasaba. Sin embargo, encontró consuelo en las llamadas telefónicas diarias que recibía de su hija, quien, habiendo memorizado el número de su papá, lo llamaba durante horas, recitando canciones infantiles y contándole cada detalle de su día. Estos momentos fueron el ancla de Vitaly, por lo que en 2002, cuando su contrato de 2 años de trabajo estaba a punto de acabar, pensó que sería el momento perfecto para recuperar el tiempo perdido trayendo a su familia a España y dándoles unas vacaciones. Así pues, planificó las vacaciones arduamente. Le mostraría a su niño de 10 años, aficionado a las ciencias, los increíbles enormes dinosaurios en el Museo Paleontológico de la Cuenca de España. Sabía que a su esposa le encantaría caminar por los exuberantes jardines botánicos de Marimurtra, Barcelona, y a su hija. Sabía que todo lo que la pequeña Diana quería era estar con su papá, de modo que se hicieron los preparativos. Svetlana procesó y obtuvo sus visas, y Vitaly esperó ansiosamente la llegada de su familia. El vuelo inicial que Svetlana había reservado ya estaba agotado. Era verano, la época mundialmente aceptada para las vacaciones. Además, España era y es uno de los destinos turísticos más populares y asequibles para los ciudadanos rusos, por lo que el viaje parecía que se pospondría hasta alrededor del mediodía del lunes 1 de julio de 2002. Svetlana recibió entonces una llamada de su agente de viajes. Al parecer, se había organizado en el último minuto un vuelo charter no programado a Barcelona para esa noche y todavía había asientos disponibles. Esto fue solo 3 horas antes de la salida de Moscú. Para Vitaly y Svetlana, esto fue un milagro de último minuto, y esperaban que fuera un vuelo rutinario como cualquier otro vuelo que habían tomado antes. Así que Svetlana compró 3 boletos para sí misma, Konstantin y la pequeña Diana. Concretamente, en el vuelo 2937 de Bashkirian Airlines, en un avión Tupolev de 154 pasajeros. Se apresuraron al aeropuerto Domodedovo y abordaron. Mirando hacia atrás, uno puede imaginar que cuando Svetlana subió al avión con sus hijos, debió sentirse segura y tranquila, incluso si le quedaba algo de dinero, porque de los 60 pasajeros en el avión, 45 de ellos eran escolares, todos con destino a lo que prometían ser unas emocionantes vacaciones en España. Esta era una carga demasiado valiosa para sufrir un accidente, ¿verdad? Mientras tanto, en el aeropuerto El Prat de Barcelona, Vitaly Kaloyev esperaba ansiosamente la llegada de su familia. Él esperó, y esperó, y esperó, y en la mañana del 2 de julio, él todavía estaba esperando. Su familia no había llegado, y por alguna razón, nadie en el mostrador le estaba dando una respuesta. Pero Vitaly optó por la paciencia. Mientras se sentaba solo en la sala de llegadas del aeropuerto, manteniendo sus ojos cansados en el tablero de información de los vuelos, de repente, la sala casi vacía comenzó a llenarse de gente. Sin embargo, estos no eran los pasajeros que esperaba. Era una multitud peculiar compuesta por periodistas, reporteros y camarógrafos. Estaban bombardeando al personal del aeropuerto con preguntas de todos los ángulos. Esto desconcertó a Vitaly, quien apenas podía captar una palabra del caos resultante. Peor aún, ya que Vitaly todavía estaba esperando a su familia, sobresalía como un pulgar dolorido, y no pasó mucho tiempo para que uno de esos reporteros asociara la mirada mixta de preocupación y curiosidad en su rostro ante la situación que estaba a punto de revelarse. El reportero corrió hacia él con un camarógrafo no muy lejos de allí y le preguntó a Vitaly si estaba esperando que llegara un vuelo desde Moscú. A eso, él respondió, sí. Luego, el reportero sin tacto le ofreció sus condolencias a Vitaly, lo que solo lo confundió más. Él le preguntó, ¿por qué? A lo que el periodista respondió, ¿oh, no te lo dijeron? En la noche del 1 de julio de 2002, Val atacó el vuelo 2937 de Bashkirian Airlines, el mismo avión de pasajeros en el que viajaba toda la familia de Vitaly.
Concretamente, chocó con el vuelo 611 de DHL, un avión de carga Boeing 757, sobre Überlingen, una ciudad del sur de Alemania en el lago Constance, cerca de la frontera con Suiza. Los 71 pasajeros y la tripulación, incluidos los 45 niños de la escuela, fallecieron en el acto. Vitali, un hombre conocido por su comportamiento estoico y tranquilo, entró en pánico, pero incluso cuando el miedo se apoderó de su núcleo, reunió esperanza. Convirtió su miedo en acción y reservó el siguiente vuelo disponible a Zúrich en Suiza, que estaba a menos de 2 horas en coche del lago Constance, de modo que se dirigió al lugar del accidente. Durante todo el vuelo, Vitali caminó por la cabina, luchando por mantener la calma, asegurándose continuamente a sí mismo que los detalles de la noticia de ese periodista eran en gran medida exagerados. Svetlana, Konstantin y la pequeña Diana definitivamente estaban bien. Tenían que estar bien. No había otra alternativa para él. Después de todo, eran los medios. Se sabía que los periodistas decían o hacían cualquier cosa por una gran historia, ¿cierto? En el momento en que Vitali aterrizó en Zúrich, tomó el siguiente taxi hasta la frontera del sur de Alemania y se dirigió a la escena del accidente. Mientras se acercaba al lugar, dos cosas se le hicieron evidentes. En primer lugar, el cielo se oscurecía progresivamente, y en segundo lugar, el aire a su alrededor rápidamente notaba el hedor a metal carbonizado. Como si todo eso no fuera suficiente, grandes fragmentos de metal dispersos también comenzaron a aparecer por el suelo. En las carreteras fue un espectáculo terrible cuando Vitali llegó al lugar del accidente. Cuando vio los campos carbonizados y los cuerpos siendo sacados de la zona, se le congeló el corazón. La policía se dio cuenta rápidamente de que Vitali estaba relacionado con algunas de las víctimas. Entonces, intentaron disuadirlo de unirse a los esfuerzos de búsqueda. Vitali fue implacable y no pudo evitarlo. Su mente no descansaría hasta haber visto a su esposa y a sus hijos con sus propios ojos, así que convenció a los policías a cargo para que le permitiera buscar a su familia. La cabina de pasajeros era un desastre esquelético. Era la mitad de su tamaño y estaba parcialmente quemada. Los rescatistas habían estado entrando entre los escombros para recuperar los restos de los pasajeros en el interior, pero una vez más, hubo un problema porque la colisión había provocado que ambos aviones se partieran en el aire. Al menos 40 de los pasajeros habían sido expulsados del avión antes de que pudiera llegar al suelo, por lo que cuando los rescatistas no pudieron encontrar a la familia de Kaloyev entre los restos, la realidad de su destino se volvió mucho más nauseabunda. A la mañana siguiente, se encontró el cuerpo de una niña que llevaba un vestido rosa. Su cuerpo estaba relativamente intacto aún, ya que los árboles habían roto su caída. Fue identificada como Diana Kaloyev, la hija de Vitali, quien lloró desconsoladamente como un niño. Cuando visitó el lugar donde encontraron a su hija, descubrió cuentas blancas por todas partes de un collar de perlas que le había regalado a ella durante una de sus visitas a casa, durante su pausa de 2 años. Por supuesto, el collar se había roto durante su trágico descenso. Vitali recuperó 8 de las cuentas, las envolvió en su pañuelo y las colocó en su bolsillo de pecho izquierdo, jurando llevarlas consigo a todas partes. Poco después, Konstantin, de 10 años, o lo que quedaba del pobre niño, fue encontrado en un camino rural frente a una parada de autobús. Se había estrellado contra el cemento, y cuando Vitali vio el cuerpo de su hijo en la morgue, se golpeó repetidamente la cabeza contra la pared hasta sangrar. El personal de servicio tuvo que llamar a la policía para detener a Vitali, porque temían que planeara suicidarse. El sufrimiento de Vitali cerró el círculo cuando encontraron a su esposa, Svetlana. Él le había prometido los jardines de España, pero el destino en su crueldad había provocado su muerte en un campo de maíz. ¿Realmente fue el destino? Un choque entre 2 aviones no es algo común. De hecho, es tan raro que las veces que sucede es, a menudo, el resultado directo de un error humano. Varias personas supervisaron ambos vuelos en la trágica noche, así que, ¿quiénes fueron los culpables? Los medios debatían esta pregunta. Vitali Kaloyev escoltó los ataúdes de su familia a su hogar en Rusia, donde fue recibido por una multitud afligida de su comunidad local, la misma comunidad que había ayudado a criar a sus hijos. La pérdida de la familia de Vitali lo destrozó, y aún así, la gente no tenía ni idea de hasta qué punto Vitali sufriría la pérdida. Al tercer día después de su regreso a Rusia, Vitali dejó descansar a su familia en un funeral conmovedor. La mayoría de las lápidas presentaban números y nombres, pero Vitali instaló una foto feliz de su esposa y sus 2 hijos. Para la mayoría,
fue un gesto de dolor actual y una eventual liberación. En retrospectiva, la gente debería haber tomado esto como un grito de ayuda, especialmente cuando dijo estas palabras durante el funeral: «Ya no puedo vivir, simplemente no puedo existir». Al mes siguiente, se vio a Vitaly alejarse completamente de todos mientras continuaba llorando por su familia. De hecho, pasó varias noches en el cementerio junto a la lápida de sus seres queridos. Vitaly se negó a afeitarse porque el dolor le inducía estrés, se le arrugó su rostro e hizo que su cabello se volviera gris, agregando décadas a su apariencia. En los breves momentos que pasó en su ahora vacía mansión de 3 pisos, Vitaly estaba atormentado por los recuerdos que la casa aún guardaba y no se atrevía a ir al segundo ni tercer piso, lugar donde estaba la habitación de Konstantin y la pequeña Diana. En cambio, dormía en un sofá en la cocina y tenía pesadillas que lo hacían despertarse de su sueño y correr al cementerio a medianoche, donde le decía a su pequeña Diana: «No te preocupes, Ángel, papá está aquí». Cuando reunió el coraje para subir las escaleras, convirtió una de las habitaciones en un santuario para su familia. Colocó todos sus recuerdos dentro de la habitación en 3 camas separadas que habían pertenecido a Svetlana, Konstantin y a la pequeña Diana. Colocó los juguetes favoritos de Konstantin, las muñecas de la pequeña Diana, la ropa de su esposa y sus aromas favoritos. En ese momento, estaba claro que Vitaly estaba perdiendo la cabeza por la pérdida que había sufrido. Mientras tanto, se había iniciado una investigación sobre la causa del fatal accidente y estaba dirigida por la Oficina Federal Alemana de Accidentes Aéreos. Como era de esperar, la suposición principal fue que uno de los pilotos debía haber perdido de alguna manera el control en pleno vuelo y dirigió su avión hacia el otro. Sin embargo, después de que se realizaran exámenes post-mortem de los miembros de la tripulación del Tupolev y del Boeing, no encontraron nada que indicara que alguno de los miembros de la tripulación padeciera alguna afección preexistente, impedimentos fisiológicos o enfermedades psicológicas que pudieran haber contribuido al accidente. Entonces, realizaron pruebas para detectar la presencia de alcohol, medicamentos u otras drogas, pero también produjeron resultados negativos en todos los casos. Todos en ambos aviones estaban en su mejor momento la noche del accidente. El último argumento fue el agotamiento, pero esto también se descartó porque se determinó que los miembros de la tripulación tuvieron suficiente tiempo para descansar y relajarse antes de sus respectivos vuelos. Entonces, ¿qué pasó con los factores no humanos como el clima? Bueno, el Servicio Meteorológico Alemán informó que el clima en la tarde del 1 de julio no era nada especial, caracterizado por nubes dispersas con lluvia de leve a moderada. En esta pantalla de radar de navegación, pequeños puntos pulsantes señalaban la posición de la aeronave en el cielo, junto con su número de vuelo designado, el destino, la altitud y velocidad de viaje aproximada. En ese momento, el control de tráfico aéreo notó que las señales tanto del vuelo de DHL como del avión de pasajeros se elevaban a 3.600 pies, acercándose rápidamente al mismo lugar sobre el lago Constance. El oficial de control aéreo sabía que si continuaban en este rumbo, se estrellarían, por lo que, según Skyguide, el controlador de tráfico aéreo siguió los procedimientos establecidos y se comunicó por radio con el avión de pasajeros, ordenando a su piloto que descendiera su avión a 1000 pies. El control de tráfico aéreo no realizó comunicaciones por radio con el avión DHL Boeing. Lo único que se necesitaba para el paso seguro de ambos vuelos era que un avión se apartara del camino del otro, así de simple. Extrañamente, no hubo respuesta del avión de pasajeros de Tupolev. El controlador repitió su demanda, esta vez con más énfasis. Entonces, la voz del piloto llegó a través de la radio, aclarando la orden de descender, lo cual el controlador confirmó. Según Skyguide, el controlador tenía la impresión de que la tripulación del avión de pasajeros Tupolev había seguido adelante con la disidencia y la crisis se había evitado. No fue hasta que las señales de ambos vuelos Tupolev y DHL desaparecieron repentinamente de la pantalla del radar de navegación que el personal de Skyguide se dio cuenta de que algo no estaba bien, y todos los intentos para restablecer las comunicaciones por radio con la tripulación de la cabina del Tupolev se encontraron con el silencio. Con esta declaración, la compañía estaba responsabilizando a los pilotos. Según ellos, ni su organización ni el controlador de tráfico aéreo a cargo tenían la culpa. Todos conocían Skyguide, pero ¿quién era este controlador de tráfico aéreo? En ese momento, los medios de comunicación también habían echado la culpa de los pilotos y la aerolínea a Skyguide,
y más específicamente, al controlador de tráfico aéreo a cargo, pero nadie pudo obtener un nombre. Además, la investigación que aún estaba en curso fue cerrada al público, por lo que los familiares de las víctimas se quedaron sin nada. Mientras, Vitali Kaloyev, que había estado siguiendo pacientemente todas las noticias, también se dio cuenta de que la tragedia que acabó con la vida de su familia fue culpa de Skyguide, más específicamente del controlador de tránsito aéreo cuyo deber era evitar ese desastre. En este sentido, Vitali quería que alguien asumiera la responsabilidad por el desastre, más específicamente, quería una disculpa. Exactamente, un año después de la devastadora tragedia, se llevó a cabo un servicio conmemorativo y entre la multitud estaba Kaloyev. Si lo hubieras visto, no reconocerías al hombre. La gente lo describió como con un rostro enmarcado por una larga barba descuidada, que no mostraba nada más que una expresión fría. También asistieron funcionarios de Skyguide y su director ejecutivo, Alain Rossier. Esta era la oportunidad de Vitali frente a todos, quien enfrentó a Alain, lo agarró por el hombro y le mostró fotografías de sus hijos, Konstantin y Diana, acostados en sus ataúdes. Cuando los guardaespaldas de Alain agarraron a Vitali, él gritó: ¿Mataste a mis hijos y no quieres hablar conmigo? Los medios estaban en todas partes y como Alain no quería otro desastre para Skyguide, le extendió una invitación a Vitali, pidiéndole que por favor fuera a la oficina de Skyguide al día siguiente para tener un diálogo abierto donde se responderían sus preguntas. Pero Vitali persistió y exigió saber si el controlador de tránsito aéreo que estaba de servicio la noche del accidente estaría presente, pregunta que Alain se negó a responder. Vitali pidió un nombre, pero Alain también se negó a responder esta pregunta. Al día siguiente, Vitali llegó a la oficina corporativa de Skyguide para la reunión con Rossier. Allí, descubrió que el controlador de tránsito aéreo no estaría presente porque estaba de vacaciones. Nuevamente, se negaron a darle a Vitali el nombre de ese hombre, y eso irritó al máximo su espíritu. Para hacer las cosas más complicadas, descubrió que el controlador aéreo todavía estaba empleado por Skyguide. Vitali interpretó esto como un acto intencional por parte de la compañía para ocultar al hombre y evitar que divulgara información que expusiera y probara la culpabilidad de la compañía en la colisión que le quitó la vida a su familia. Según él, estaban comprando el silencio del hombre manteniéndolo empleado. Como era de esperar, Rossier negó todas sus acusaciones y también se negó a aceptar la culpa o disculparse con Vitali en nombre de Skyguide. Luego, para agravar la herida más si cabe, algunos días después de la reunión, los abogados de Skyguide ofrecieron a Vitali una indemnización de 60.000 francos suizos por la muerte de Svetlana, más 50.000 por las muertes de Konstantin y Diana. Ajustados a la inflación, esos son alrededor de 98.000 francos suizos por Svetlana y 81.000 por sus hijos. A cambio, Vitali tendría que aceptar no responsabilizar a Skyguide por la muerte de su familia. Sin embargo, esto era un insulto para Vitali. Skyguide se había negado a asumir la responsabilidad por el accidente y se había negado a disculparse por las vidas perdidas. También estaban ocultando deliberadamente la información sobre el controlador aéreo, quien Vitali estaba convencido causó la tragedia que le quitó la vida a su familia. Ahora, ¿estaban tratando de comprar su silencio con dinero? Vitali rechazó rotundamente la oferta y exigió otra reunión con Rossier, pero su abogado afirmó que el ejecutivo de Skyguide ya no se reuniría más con los familiares de las víctimas del desastre. Entonces, Vitali decidió tomar el asunto en sus propias manos y encontrar al controlador de tránsito aéreo él mismo. En primer lugar, contrató a un investigador privado de Moscú para localizar al controlador de tránsito aéreo. Así pues, le tomó como unos 2 meses encontrar el nombre del hombre, su familia y su ubicación actual. En febrero de 2004, casi 2 años después de la tragedia, el investigador privado le entregó a Vitali un sobre que contenía fotografías del controlador aéreo, junto con fotografías de su esposa e hijos. Su dirección en ese momento estaba en Suiza y su nombre completo era Peter Nielsen. Vitali le dijo al investigador que planeaba darle esta información a los medios de comunicación, quienes en su opinión se habían olvidado de la colisión. Creía que su interés se reavivaría si conocieran la verdadera identidad del controlador de tránsito aéreo, pero esto era una mentira. Vitali no tenía intención de dar las fotografías a la prensa, en cambio, encontró una agencia de viajes con sede en Suiza y les pidió que le reservaran una habitación de hotel, cerca del aeropuerto internacional de Zúrich. El 21 de febrero de 2004,
Vitaly aterrizó en Zúrich. Esta era su segunda vez en el país en solo 2 años. La primera vez fue por su familia. Esta vez estaba allí por el asesino de su familia. El hotel suburbano estaba a solo un corto trayecto en taxi de donde vivía Peter Nielsen. 3 días después, el 24 de febrero, Vitaly merodeaba por las calles de Kloten antes de acercarse a un edificio. Tocó la primera puerta que encontró y una ocupante respondió preguntándole si estaba buscando a alguien. Cuando Vitaly la saludó y le mostró un trozo de papel con el nombre de Peter Nielsen escrito, junto con su dirección, la mujer asintió y señaló la propiedad. Momentos después, Vitaly entró al jardín de Peter Nielsen y se sentó en una silla cerca de su patio. Peter Nielsen salió de su casa y preguntó quién era Vitaly, a lo que respondió: «Soy ruso». Luego, Vitaly abrió el sobre que había traído con él, que contenía imágenes gráficas de los cuerpos de sus hijos, a lo que Peter le preguntó a Vitaly: «¿Qué quieres de mí?». Vitaly presionó las fotos en el pecho de Peter, respondiendo: «¿Qué pensabas? ¿Que podrías hacer esto y quedar impune? ¿Qué sentirías si vieras a tus hijos en ataúdes?». Según Vitaly, afirmó que Peter mostró arrogancia y desprecio en sus ojos y barrió las fotos, lo que hizo que cayeran al suelo. Según Vitaly, al ver caer esas fotos, lo único que podía recordar era una sensación inquietante, como si los cuerpos de sus hijos se revolvieran en sus tumbas. Entonces, dijo que sacó un cuchillo y, según él, se hizo el silencio. En solo 2 minutos, Peter Nielsen murió desangrado frente a su esposa e hijos. Vitaly huyó de la escena inmediatamente, arrojando el arma homicida a un montículo de nieve en su camino de regreso a su hotel. Según él, no fue hasta que regresó al hotel que se dio cuenta de que estaba cubierto de sangre. Se bebió 2 botellas de vodka, usó un poco de alcohol para lavarse la sangre de las manos, se duchó, se quitó la camisa y tomó una siesta. Por primera vez desde la muerte de su familia, Vitaly dijo que durmió sin pesadillas. La noche siguiente, alrededor de las 5 de la tarde, la policía arrestó a Vitaly. No se había molestado en salir del hotel, y cuando se despertó con ellos en su habitación, supuestamente dijo: «¿Les tomó tanto tiempo?». El asesinato de Peter Nielsen y la consiguiente tormenta mediática que le siguió significaron que el nombre de Peter Nielsen ya no podía permanecer oculto y fue hecho público. Mientras, Vitaly estaba siendo sometido a un serio interrogatorio. Al principio, negó haber viajado a Suiza con el único propósito de encontrar a Peter Nielsen para matarlo, pero cuando los investigadores lo cuestionaron con pruebas de huellas dactilares, testimonios de testigos, muestras de sangre y con el cuchillo que compró a su llegada a Zúrich, admitió haber confrontado a Peter afuera de su casa la noche del 24 de febrero. Sin embargo, todavía no confesó el asesinato y afirmó que ni siquiera podía recordar los eventos que siguieron al enfrentamiento, solo que había perdido el control y probablemente había matado a Peter. Vitaly fue sometido a una evaluación psiquiátrica y un médico determinó que corría un alto riesgo de suicidio, por lo que había perdido su sentido de propósito, de modo que lo transfirieron de la custodia policial a una clínica psiquiátrica ese mismo día. Las autoridades comenzaron a debatir si estaba en condiciones de ser juzgado. En la clínica, a Vitaly se le permitió salir de su habitación para socializar con los demás pacientes en el área común de la clínica, y allí los vio jugar backgammon y ajedrez, pero nunca se unió a ellos. Entonces, un día un médico retó a Vitaly a una partida de ajedrez y él aceptó. Vitaly ganó 12 partidas contra el médico, lo que le valió el apodo de Gran Maestro y confirmó que estaba más que apto para ser juzgado por el asesinato de Peter Nielsen. Pero como era de esperar, antes de que Vitaly pudiera ser juzgado, algo más surgió. En mayo de 2004, apenas unas semanas antes del juicio de Vitaly, la investigación sobre la colisión en pleno vuelo de Überlingen en 2002 concluyó. La Oficina Federal Alemana de Investigaciones de Accidentes Aéreos publicó su informe completo. En ese momento, Peter Nielsen era el enemigo público número 1. Era la cara que todos, incluidos los familiares de las víctimas, culpaban por la tragedia. Mientras que algunos no estaban de acuerdo con los métodos de Vitaly, casi todos estaban de acuerdo en que había encontrado un destino justo a manos asesinas de Kaloyev, pero con la investigación completada, la percepción de la verdad por parte de todos estaba a punto de darse la vuelta. Entonces, ¿qué fue lo que realmente sucedió en la trágica noche del 1 de julio de 2002?
Esa fatídica noche, exactamente a las 5:50 de la tarde, Peter Nielsen llegó a presentarse para trabajar en el Centro de Control de Tráfico Aéreo de SkyGuide, en el Aeropuerto Internacional de Zúrich. Se redujo el tráfico aéreo y muy pocos aviones atravesaban el espacio aéreo suizo, por lo que SkyGuide colocó solo 2 oficiales de control de tráfico aéreo de servicio esa noche, Peter Nielsen y un colega anónimo, de modo que se sentaron a varios metros de distancia en estaciones de trabajo separadas, observando diligentemente sus pantallas de radar. Ahora, es aquí donde las cosas comenzaron a ir mal. Alrededor de las 9 de la noche, el colega anónimo de Peter decidió tomar un largo descanso. Esencialmente, se fue a tomar una siesta en la sala de personal. Este acto lo hacía a menudo, por lo que regresaba en las primeras horas de la mañana, dejando a Peter trabajando solo durante toda la noche. Ahora bien, ¿esto era legal? No. ¿Esto iba en contra de cualquier ley reguladora de aviación internacional? Definitivamente. ¿Pero lo pasaron por alto tanto SkyGuide como el organismo regulador internacional? Sí. 10 minutos después de que el colega de Peter se fuera a tomar una siesta, algunos técnicos autorizados se detuvieron en la estación de trabajo de Peter y le informaron que tenían programado un trabajo de mantenimiento en el equipo de radar de la torre de control. Esta tarea le tomaría 6 horas, lo que prácticamente significaba que estarían trabajando toda la noche y requeriría el apagado de los sistemas telefónicos. Este tipo de trabajo de mantenimiento intrusivo era necesario para asegurar que no hubiera accidentes durante los días ocupados. La gravedad de este trabajo de mantenimiento intrusivo fue fácilmente compensada por las implicaciones de lo que sucedería en un día ocupado si estos técnicos no se pusieran a trabajar, así que Peter se vio obligado a cumplir. Sin embargo, Peter no era plenamente consciente de cuántas funciones técnicas se desconectarían mientras los técnicos realizaban su trabajo de mantenimiento, ni habría sabido la emergencia que iba a llegar en unas pocas horas. A las 9:25 de la noche, Peter recibió comunicaciones por radio del piloto del vuelo 1135 de Aeroloid que aterrizaría en el aeropuerto Friedrichshafen. Friedrichshafen es una ciudad alemana en la costa norte del lago Constance. Este vuelo estaba programado para aterrizar antes, pero hubo retrasos imprevistos que provocaron que se demorara. Para monitorear este avión, Peter tuvo que alejarse de su propia pantalla de radar y fue a la estación de trabajo no tripulada de su colega, donde cambió la pantalla para mostrar el espacio aéreo sobre el aeropuerto Friedrichshafen. A esta hora de la noche, las pistas de Friedrichshafen estaban cerradas, lo que significaba que Peter tuviera que llamar al aeropuerto para obtener autorización para que el avión aterrizara fuera de su horario de operación. Pero hubo un problema. El trabajo de mantenimiento en curso significaba que el teléfono de Peter estaba temporalmente fuera de servicio y que, de repente, no podría hacer la llamada. Al instante, recibió comunicaciones por radio de un nuevo avión que ingresaba al espacio aéreo suizo. Era el piloto del vuelo 2937 de Bashkirian Airlines, el mismo avión de pasajeros Tupolev en el que viajaba toda la familia de Vitali. El piloto del Tupolev se comunicó por radio con el Centro de Control Aéreo de SkyGuide, identificando su avión y detallando su altitud de vuelo de 36.000 pies. Justo cuando Peter regresaba a su propia estación de trabajo para reconocer el vuelo del Tupolev, fue inmediatamente interrumpido por la tripulación del Aeroloid, que estaba un poco impaciente y decidida a aterrizar mientras hacían su aproximación final a Friedrichshafen. Ahora, Peter aún no había hecho contacto con el aeropuerto Friedrichshafen, por lo que el avión no tenía autorización para aterrizar. Peter no era nuevo en hacer malabarismos con varios vuelos a la vez. Lo que hacía que su situación fuera única fue la presión adicional de trabajar solo con los teléfonos no funcionales, como acabamos de mencionar, teniendo que moverse físicamente entre 2 pantallas de radar, la de él y la de su compañero. Como era de esperar, Peter se estaba sintiendo rápidamente abrumado, por lo que se concentró en lo que consideraba la tarea más importante que tenía entre manos: garantizar el aterrizaje seguro del avión Aeroloid. Durante los siguientes minutos, Peter intentó llamar al aeropuerto Friedrichshafen 2 veces, pero no funcionó porque sus líneas telefónicas aún estaban caídas. Peter se comunicó por radio con la cabina del Aeroloid explicando que no tenía conexión telefónica y solicitó que la tripulación se comunicara directamente con el aeropuerto. El piloto respondió afirmativamente. Mientras tanto, en Karlsruhe, aeropuerto en el suroeste de Alemania, un controlador de tráfico aéreo había detectado un peligro en su pantalla de radar.
Dos aviones se acercaban a la frontera entre Alemania y Suiza, ambos navegando a 36.000 pies. Uno iba hacia el norte y el otro se movía hacia el oeste. En cuestión de minutos, las trayectorias del vuelo 2937 de Bashkirian Airlines y el vuelo de carga DHL 611 se cruzarían sobre el lago de Constance, lo que provocaría una terrible colisión. Sin embargo, dado que esta sección particular del espacio aéreo estaba bajo la jurisdicción de SkyGuide, las reglas internacionales de tráfico aéreo impidieron que el controlador en el aeropuerto de Karlsruhe se comunicara directamente con cualquiera de los pilotos de la aeronave. En lugar de eso, el controlador llamó por teléfono al centro de control de área de SkyGuide en Zúrich para advertirles de la crisis inminente, pero no pudieron comunicarse porque los teléfonos de SkyGuide todavía estaban caídos. En ese momento, Peter Nielsen había resuelto el vuelo de Aero Lloyd en la pantalla de radar de su colega. Regresó a su radar cuando inmediatamente notó que el vuelo BTCC 2973, el avión de pasajeros Tupolev, y el DHL 211, el avión de carga, estaban en curso de colisión. Se acercaban rápidamente al mismo lugar sobre el sur de Alemania y ambos volaban a la misma altitud. Inmediatamente, Peter se comunicó por radio con el piloto de Tupolev ordenándole descender. Lo que no sabía era que el sistema incorporado para evitar colisiones de tráfico de los dos aviones, a menudo llamado TCAS, ya estaba rectificando la situación crítica. Mientras Peter le estaba indicando al Tupolev que descendiera, su equipo TCAS le estaba indicando que ascendiera y los TCAS en el avión de carga DHL le estaba indicando a su piloto que descendiera. Si el piloto del Tupolev hubiera ignorado a Peter y obedecido sus TCAS, la colisión se habría evitado. Mientras tanto, el avión de carga DHL no pudo recibir a Peter porque sus líneas estaban caídas como resultado del mantenimiento continuo. Francamente, fue un terrible desastre. En el calor del momento final, Peter le dijo al avión de pasajeros que el vuelo de DHL estaba en la posición de las 2 en punto cuando en realidad estaba en la posición de las 10 en punto, por lo que la tripulación del avión de pasajeros Tupolev confió en Peter sobre su equipo TCAS e inició el descenso. Peter sintió que había evitado la crisis y estaba a punto de inclinarse hacia atrás cuando la tripulación de la cabina del Aero Lloyd se comunicó por radio para confirmar que se habían puesto en contacto con el aeropuerto Friedrichshafen y habían recibido permiso para aterrizar, por lo que Peter se alejó de su estación de trabajo a la pantalla radar de su colega para monitorear el aterrizaje. 30 segundos después, alrededor de las 9:36 de la noche, Peter regresó a su pantalla de radar y fue testigo de las señales del avión de pasajeros Tupolev y del avión de carga DHL que desaparecían repentinamente de su pantalla de radar. Intentó y no pudo restablecer las comunicaciones por radio con el piloto con el que acababa de estar hablando, pero ya era demasiado tarde. Ambos aviones ya habían chocado. Este extenso informe demostró dos cosas sobre los responsables del accidente. Peter Nielsen no fue lo suficientemente rápido para notar el peligro de la colisión debido a todas las abrumadoras limitaciones de mantenimiento que rodeó su estación esa noche. El piloto de Bashkirian debería haber seguido las órdenes del equipo TCAS. Esto tampoco fue su culpa, porque no fue hasta después de la colisión en pleno vuelo que se ordenó a los pilotos que dieran prioridad a las directivas del TCAS sobre de los controladores aéreos. Estos hallazgos demostraron por fin que SkyGuide era el culpable y sus políticas irresponsables casi ilegales que permitían a los empleados tomar descansos prolongados. Peter Nielsen no fue personalmente responsable de la colisión en el aire de Überlingen. Probablemente fue una víctima como todos. Esta comprensión lo convirtió de un culpable a un mártir a los ojos del público, y llegaron condolencias de todo el mundo. Sin embargo, estos hallazgos no tuvieron impacto en el juicio de Vitaly Kaloyev y fue acusado formalmente del asesinato premeditado de Peter Nielsen. Según la ley suiza, este crimen cayó entre homicidio y asesinato. Como era de esperar, la gente no lo tomó bien, especialmente los partidarios de Vitaly. Mientras que la gente estaba dividida sobre el destino de Vitaly, todos al menos podían estar de acuerdo en que SkyGuide debía responder por su contribución al caos. Después de solo 2 días de procedimientos, Vitaly Kaloyev fue declarado culpable del asesinato premeditado de Peter Nielsen y fue sentenciado a 8 años de prisión. Vitaly quedó aplastado por el veredicto y se negó a levantarse para ser juzgado, diciéndole al tribunal: «Estoy siendo acusado de enterrar a mis hijos. ¿Por qué iba a levantarme?».
Vitaly Kaloyev pasó el comienzo de su sentencia de prisión en una institución psiquiátrica donde pasó sus días deseando visitar la tumba de su familia. 2 años después de su sentencia y 4 años después de la colisión en el aire de Überlingen, un fiscal suizo presentó 71 cargos de homicidio negligente contra 8 empleados de Skyguide. 4 de los acusados eran gerentes de tráfico que eran responsables de supervisar el centro de control del área la noche del accidente. Como era de esperar, durante ese testimonio, los gerentes negaron cualquier culpabilidad y culparon a los controladores que estaban de servicio esa noche, Peter Nielsen y su colega anónimo, por conducta no profesional. También afirmaron que Peter manejó mal los acontecimientos que condujeron a la colisión. Los 4 gerentes de control aéreo de Skyguide fueron declarados culpables de 71 cargos de homicidio negligente. 3 de los gerentes fueron condenados a 1 año de sentencia suspendida y al cuarto se le ordenó pagar una multa de 150 francos suizos, apenas 200 francos en dinero actual. Los 4 funcionarios restantes de Skyguide fueron absueltos. Se puede imaginar la reacción del público y la indignación de los familiares de las víctimas. Esta no era la justicia que esperaban, pero desafortunadamente, esta fue la ley. En una nota menos sombría, Skyguide aceptó toda la responsabilidad por la colisión aérea de Überlingen en 2002 y ofreció a las familias de 30 víctimas una compensación financiera, mientras que aquellos que emprendieron acciones legales recibieron un pago en un acuerdo extrajudicial. El presidente suizo en ese momento ofreció una disculpa oficial a Rusia en nombre de su país. El gobierno alemán también se disculpó por entregar a una empresa suiza de gestión privada el control de una parte de su propio espacio aéreo. Mientras tanto, Vitaly Kaloyev fue trasladado a una prisión de seguridad media, donde la mayoría de los reclusos le recibieron como un héroe por su valiente acto de venganza. El gobierno ruso presionó para obtener la liberación de Vitaly, y el 8 de noviembre de 2007, después de cumplir solo 3 años de su sentencia de 8 años, Vitaly fue liberado y regresó a Rusia, donde fue recibido como un héroe por una multitud de seguidores. Vitaly regresó a vivir en su casa de 3 pisos de ladrillos rojos y fue nombrado Hombre del Año en 2008 por periodistas de su estado. El gobierno local lo nombró viceministro de Construcción de la República y supervisó muchos proyectos de construcción federales e internacionales. Ocupó el cargo hasta su jubilación en enero de 2016. La vida de Vitaly transcurrió relativamente sin incidentes después de su liberación, ya que no asesinó a nadie más, pero trató de reconstruir su vida, se volvió a casar y tuvo hijos. Tuvo otra disputa con el gobierno suizo cuando le pidieron que pagara los costos de su encarcelamiento. Él se negó, y en 2012, mientras visitaba Alemania para asistir al servicio conmemorativo del 10º aniversario de la colisión aérea del Überlingen, fue arrestado por las autoridades alemanas a su llegada al país porque todavía estaba en la lista de vigilancia de las autoridades suizas. Vitaly estaba indignado porque sentía que había cumplido su condena y había demostrado ser un miembro responsable de la sociedad. Los diplomáticos rusos se encargaron de su liberación, pero cuando fue liberado, el monumento ya había pasado. En 2016, el día antes de su cumpleaños 60, Vitaly recibió la medalla estatal más alta titulada A la Gloria de Osetia, una decisión que nuevamente dividió la opinión pública. Para algunos, siempre será un villano que profanó los recuerdos de su familia al derramar sangre inocente. Para otros, siempre será un héroe que honró la memoria de su familia al llevar justicia donde el Estado falló. Ahora bien, hay una última pregunta que la gente hace después de escuchar los detalles de la historia de Vitaly Kaloyev. ¿Vitaly se arrepiente de haber matado a Peter Nielsen? Especialmente después de que se revelara que el controlador de tránsito aéreo no fue responsable de la muerte de su esposa e hijos. Probablemente puedas adivinar la respuesta, pero los dejo con la respuesta de Vitaly a la pregunta. Él no es nadie para mí. Era un idiota y por eso pagó con su vida. Si hubiera sido más inteligente, no hubiera sido así. Si me hubiera invitado a su casa, la conversación habría transcurrido en tonos más suaves y la tragedia tal vez no hubiera sucedido. Pienso en que sus hijos están creciendo sanos y llenos de vida. Su esposa está feliz con sus hijos. Los abuelos están felices con los nietos. ¿Con quiénes estoy feliz yo? Realmente no me ofendo por la gente que me llama asesino. Personas que dicen eso traicionarían a sus propios hijos, a su propia patria. Yo protegí el honor y la memoria de mis hijos. ¿Pero acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,